Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Los síndromes coronarios agudos se pueden presentar con o sin elevación del segmento ST. Los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST se dividen en angina inestable y en infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Es importante un reconocimiento y manejo oportunos. Su origen se encuentra en la placa aterosclerótica. Cuando ésta se rompe o erosiona, puede generar un trombo. Hay que aclarar que en esta situación, la oclusión del vaso no es completa, a diferencia del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, donde sí hay una oclusión completa del vaso. Los síndromes coronarios agudos se presentan más en el sexo masculino que en el femenino, con una relación 3:2, más o menos a la edad de 68 años. De la totalidad de síndromes coronarios agudos, más o menos el 70% son sin elevación del segmento ST. Entre los factores de riesgo podemos encontrar edad avanzada, sexo masculino, historial familiar de enfermedad arterial coronaria, presencia de enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus, insuficiencia renal, infartos previos y revascularizaciones coronarias previas. Cuadro clínico. Generalmente, el paciente se presenta con dolor en el pecho de tipo opresivo y que generalmente tiene una duración de 10 minutos o más. Generalmente empieza en el área retroesternal y se irradia a brazo izquierdo o incluso ambos brazos y al cuello o la mandíbula. También se puede presentar diaforesis, disnea, náuseas, dolor abdominal, síncope. La disnea de esfuerzo, de nuevo inicio o aumento inexplicable es el equivalente de angina más común. Las presentaciones menos comunes incluyen náuseas, vómitos, diaforesis, fatiga inexplicable y síncope. Hay que mencionar que el dolor también se puede percibir en el epigastrio. A la exploración física, a la auscultación podemos encontrar la presencia del cuarto ruido cardíaco, desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco, puede haber un nuevo soplo por insuficiencia mitral, y el dolor isquémico no debe empeorar cuando se hace presión en el pecho, eso nos llevaría a pensar en otros diagnósticos. Hay que aclarar que estos hallazgos no son exclusivos de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, por lo que su ausencia tampoco nos dice que no hay el síndrome coronario agudo. En cuanto al diagnóstico, es muy importante tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos después de que ha llegado el paciente. En el electrocardiograma podemos encontrar una depresión del segmento ST, una elevación transitoria del segmento ST, una nueva inversión de la onda T. Puede ser inicialmente normal o no diagnóstico, por lo que debe de repetirse de 15 a 30 minutos durante la primera hora para ver si podemos encontrar algo. También se toman troponías cardíacas, son el marcador más sensible y específico y nos van a dar el diagnóstico. Las pruebas de imagen más que nada pueden ayudar a encontrar la explicación para el dolor. Por ejemplo, en una radiografía de tórax podríamos encontrar causas pulmonares, como ver un ensanchamiento del mediastino por disección aórtica. En la tomografía computada de tórax podríamos ver una embolia pulmonar, disección aórtica. En la ecocardiografía podríamos ver un derrame pericárdico, etc. Cuando tenemos la presencia de dolor torácico tipo isquémico y en el electrocardiograma no vemos una elevación del segmento ST, nos encontramos con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ahora, para diferenciar entre las dos posibilidades, cuando las troponías salen negativas, se tratará de una angina inestable. En este caso, la oclusión no es tanta como para llevar a una isquemia que haga que se eleven las troponinas. Cuando las troponinas salen positivas, entonces tenemos un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. El tratamiento es muy similar al del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Igual se debe iniciar cuanto antes, pero hay una diferencia muy grande. En este caso no está indicada la fibrinólisis. Se administrará oxígeno suplementario a aquellos pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor al 90% o una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Nitroglicerina es sublingual 0.3 a 0.4 miligramos cada 5 minutos por hasta 3 dosis para el dolor de pecho tipo isquémico. Posteriormente, nitroglicerina intravenosa en pacientes cuyo dolor persiste después de 3 tabletas. Hay que evitarla cuando hay hipotensión probable, como infarto del ventrículo derecho o estenosis aórtica severa. También está contraindicado en pacientes que han tomado un inhibidor de la fosfadiesterasa
en las últimas 24 horas. Morfina. Esta se reserva para pacientes con un nivel inaceptable de dolor. Se administra sulfato de morfina intravenosa a dosis inicial de 2 a 4 miligramos, con incrementos de 2 a 8 miligramos repetidos a intervalos de 5 a 15 minutos. En caso de infarto agudo del miocardio, se debe evitar la morfina intravenosa. Debemos iniciar los betabloqueadores en las primeras 24 horas, si no hay falla cardíaca, evidencia de bajo gasto cardíaco, o riesgo incrementado de choque cardiogénico, o alguna otra contraindicación. Se dan, por ejemplo, metoprolol-succinato, bisoprolol o carvedilol. Bloqueadores de canales de calcio. Estos se utilizan cuando están contraindicados los betabloqueadores. Se da, por ejemplo, verapamil o diltiazem. Esto se puede dar cuando no hay disfunción clínicamente significativa del ventrículo izquierdo, riesgo incrementado de choque cardiogénico, intervalo PR mayor a 0.24 segundos, o bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado sin un marcapasos cardíaco. Se dan estatinas como la atorvastatina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, esto en todo paciente con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 0.4, y en aquellos con hipertensión, diabetes mellitus o insuficiencia renal crónica estable. Por ejemplo, se da captopril o enalapril. Como terapia antiagregante, damos aspirina sin capa entérica, 162 a 325 miligramos, y una dosis posterior de mantenimiento de 81 a 325 miligramos al día. Como terapia anticoagulante damos clopidogrel, 300 a 600 miligramos, dosis de carga, y después de esto son 75 miligramos al día. Anticoagulación parenteral. Lo más común es dar enoxaparina 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST que ya está definido, aunque también hay otras opciones como la heparina de bajo peso molecular, fondaparinux, vivalirudina. Es importante mencionar que los AINES no se utilizan, y si es que los toma el paciente deben suspenderse, excepto la aspirina que ya vimos que está indicada. Se debe estratificar el riesgo del paciente con escalas como Grace o TIMI para evaluar la necesidad de realizar en el paciente una angiografía coronaria y ver si es necesaria una intervención coronaria percutánea. ¿Cuándo se debe realizar una intervención invasiva? Que ya dijimos que sería la angiografía coronaria, con intención de después realizar una intervención coronaria percutánea. Se debe realizar dentro de las siguientes 2 horas si el paciente presenta angina refractaria o insuficiencia cardíaca de nueva aparición, insuficiencia mitral nueva o que empeora, angina recurrente durante la terapia médica máxima. Se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes si tiene un alto riesgo, por ejemplo, un puntaje de Grace mayor a 140, aumento de nivel de troponina, nueva depresión del segmento ST. Se debe realizar dentro de las siguientes 25 a 72 horas cuando el paciente tiene riesgo intermedio, por ejemplo, un puntaje de Grace de 109 a 140, un puntaje de TIMI de 2 o más, una fracción de eyección menor al 40%, angina postinfarto, diabetes, insuficiencia renal, derivación aortocoronaria con injerto anterior, o que tenga una intervención coronaria percutánea reciente dentro de los 6 meses pasados. Y va a depender de isquemia espontánea provocada cuando hay bajo riesgo, por ejemplo un puntaje de TIMI de 0 a 1. Mujeres de bajo riesgo y negativas para troponina, preferencia del paciente o médico en ausencia de características de alto riesgo, o por la falta de disponibilidad de instalaciones de intervención o experiencia del que la realiza. Hay que recordar que en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST no está indicada la fibrinólisis, así que no se debe usar.